En este preciso momento, mientras tu pecho intenta recordar cómo se respira y tus manos parecen olvidarse de su propio pulso, hay una llave a menos de un susurro de distancia que, si la giras conmigo, puede apagar en 60 segundos la tormenta que te está devorando por dentro. No me importa cuántas veces te ha fallado todo lo que probaste, ni qué tan profunda sea la noche que te muerde la garganta, porque hoy no voy a pedirte que te distraigas, ni que te engañes, ni que pienses bonito. Hoy voy a ponerte en la boca algo vivo, algo que corta el pánico como una cuerda corta el agua cuando uno se hunde, algo que vas a sentir moviéndose en tu pecho como una mano que ordena el latido y despeja la mente. Y si te atreves a permanecer aquí, si te niegas a huir una vez más, vas a notar que el monstruo que parecía gigantesco se encoge cuando la presencia correcta entra en escena. Vas a ver cómo el aire vuelve, cómo los hombros descienden, cómo la mente deja de correr y se pone al paso de una voz que hace callar a todas las demás. No te prometo magia, te prometo algo mejor: obediencia a un principio que siempre funcionó para quienes decidieron usarlo, y hoy tú vas a usarlo. Sé que te han dicho de todo, que hiciste listas de tips, que descargaste aplicaciones, que repetiste frases motivacionales que no atravesaron la capa del miedo. Sé que cerraste los ojos como un náufrago y contaste hasta 10 y hasta 100, esperando que la ola se cansara antes que tú. Sé que te levantaste a las 3 y a las 4 y a las 5 a beber agua que no calmaba la sed. Sé que entraste al baño para llorar en silencio con la llave del grifo abierta. Sé que practicaste esa sonrisa que engaña a todos menos a tu espejo. Sé que te preguntaste si estaba roto para siempre, si tu mente había firmado un pacto con el caos, si Dios se había mudado a otra parte. No, no estás roto para siempre. No perdiste tu derecho a la paz. No te quedaste afuera del lugar donde otros sí entran. Estás aquí porque hoy vas a hacer algo distinto. No vas a intentar controlar la ola con tus manos. Vas a cambiar el mar desde adentro. Vas a dejar que entre una palabra que no se negocia con los síntomas, ni hace fila en la puerta de tus pensamientos. Una palabra que manda, que reina, que pone orden donde todo es ruido. Quiero que me mires con los ojos del alma por un instante y me creas apenas lo suficiente para no irte. Si te quedas hasta el final de este mensaje y haces exactamente lo que te voy a guiar a hacer, no casi, no a tu manera, no a medias, exactamente, vas a notar en 60 segundos una diferencia real en tu cuerpo y en tu mente. Vas a sentir cómo el lazo que te apretaba afloja, cómo el aire entra sin pedir perdón, cómo el corazón deja de golpear como si fuera a romperse contra tus costillas, y no porque yo tenga algo especial, sino porque hay una autoridad que no es mía y que se activa cuando esa palabra sale de tu boca y se mezcla con tu respiración. Hoy esa autoridad va a entrar a tu habitación, a tu oficina, a tu auto, a tu cocina, a donde estés ahora, y va a reclamar lo que te pertenece: descanso, cobertura, silencio del terror nocturno, protección contra la saeta de día, calma en medio del mediodía que destruye. Y si ahora mismo una voz dentro de ti te dice que a ti no, que ya probaste todo, que tú eres diferente, que siempre vuelves al mismo punto, dile a esa voz que espere, porque en un minuto vas a demostrarle que no manda, que no define, que no tiene la última palabra. No voy a endulzar esto con frases suaves. No tenemos tiempo para anestesias que duran 5 minutos y te devuelven peor. Voy a hablarte como habla un pastor cuando saca a una oveja de una zanja, con firmeza, con urgencia, con amor, con certeza. Hoy vamos a ir al hueso, al punto donde el pánico se alimenta, al lugar exacto donde tu mente toma la curva y se sale del camino. Y allí vamos a encender una luz, una sola, la suficiente como para que encuentres la puerta y salgas de esa habitación sin ventanas. Y si me dices que estás cansado, que no te queda fe, que ya no sabes orar, que lo único que te queda es un hilo, entonces agárrate de mi fe por unos minutos. Deja que te preste mis manos, deja que te guíe como a un niño que tiembla, porque esto no va a depender de lo que tú sientes, va a depender de lo que vas a declarar y de la sombra bajo la que vas a decidir estar. Y cuando la sombra correcta te cubre, el miedo pierde el derecho de quedarse. Quiero que imagines, no jugar a imaginar, imaginar con la seriedad con la que se mira una salida de emergencia, que dentro de un minuto, exacto, puedes volver a respirar como hace tiempo no respiras, que puedes abrir los dedos y ver que ya no tiemblan,
que puedes levantar la cara y notar que el mundo no se te viene encima, que puedes oír tus propios pensamientos pasar como nubes en lugar de como granizo. Imagínalo, porque así prepara tu alma el terreno para lo que viene. No un truco neurolingüístico, no una autoayuda disfrazada de fe, no, un acto de guerra espiritual simple y concreto, un acto que han practicado corazones desesperados en habitaciones anónimas y que tú hoy vas a practicar con la misma dignidad y el mismo poder. Y si estás sentado, si estás de pie, si estás apoyado contra una pared, si estás escondiéndote en el baño, no te muevas, quédate, aguanta este minuto, no huyas de nuevo, no te castigues, no te juzgues, no te llames nombres feos, solo quédate y prepárate para obedecer algo que suena pequeño, pero que detona grande. Hay una razón por la que el pánico te visita cuando no lo esperas, por la que te susurra catástrofes cuando intentas dormir, por la que te roba aire en el metro, en el bus, en el supermercado, en la sala de reuniones. Hay una razón por la que te hace creer que va a matarte aunque no pueda, por la que te convence de que nadie entiende, por la que te empuja a esconderte y a mentir diciendo estoy bien mientras te quiebras por dentro. El pánico se alimenta de ausencia, de desprotección, de una puerta entreabierta en el alma que nadie te enseñó a cerrar y no se cansa porque no tiene vida propia. Se sostiene de lo que le das cada vez que lo aceptas como parte de tu identidad. Por eso, hoy no vamos a negociar con él, no vamos a pedirle permiso, no vamos a invitarlo a conversar, vamos a ponerle delante algo que no sabe digerir: cobertura, presencia, palabra viva. Y cuando eso entre, verás la diferencia entre luchar con las uñas y ver pelear a tu favor a aquel que no pierde batallas. No me interesa impresionar a tu intelecto, me importa rescatar tu minuto, porque cuando rescatas un minuto, rescatas el siguiente y el siguiente y el siguiente, hasta que la costumbre de la ansiedad pierde su trono. Por eso te pido que conviertas este momento en un altar, que apagues las otras pestañas de tu mente, que me prestes el peso de tu atención, como quien entrega un arma para que otro lo desarme, que me regales una oportunidad de mostrarte lo que no has probado de esta manera, dejar que un solo verso se convierta en aire, en escudo, en ritmo, en sombra. Y sí, sé que suena simple, y el orgullo siempre sospecha de lo simple, pero el cielo ama la obediencia que no complica, y lo que parece sencillo es precisamente lo que puede atravesar la selva del pensamiento y llegar al centro donde se decide si hay guerra o hay paz. Vas a notar incluso ahora, mientras lees estas palabras, que tu cuerpo quiere empezar a ensayar el alivio, que una parte de ti quiere creer que es posible, que otra parte te grita que no cedas, que esto es como todo lo demás que falló. Está bien, ambas partes son bienvenidas. No se trata de convencer a la que grita, se trata de tomar de la mano a la que quiere creer y llevarla a la puerta, porque en segundos vamos a cruzarla. Y del otro lado vas a comprobar que no exageré cuando dije que un minuto puede ser la frontera. Vas a aprender a encender la luz sin buscar el interruptor en la pared. Vas a aprender a sacar aire de un lugar al que no estabas mirando. Vas a aprender a poner un nombre sobre tu respiración, y ese nombre pesa más que cualquier diagnóstico de tu madrugada. No estás aquí por casualidad, no eres un clic más en una estadística, no eres un caso perdido archivado por el cielo, eres un hijo, una hija, a quien Dios está alcanzando en el exacto momento en que pensó rendirse. Y si ahora mismo te corren lágrimas, déjalas correr, son la señal de que el corazón está ablandándose para recibir lo que le corresponde. Y si no sientes nada, no importa. Las sensaciones no son el termómetro de lo que Dios hace, la obediencia sí lo es. Por eso quédate, resiste la tentación de cerrar, dile a tu miedo, espera un minuto, solo un minuto, y déjame darte lo que no se marchita, lo que no falla, lo que no depende del clima de tu alma, lo que permanece cuando todo lo demás se cae, una palabra que vas a habitar y que va a habitarte, una sombra que va a cubrir tus hombros cansados, un abrigo que te pertenece aunque lo hayas olvidado, una puerta que no estaba cerrada, solo estaba sin empujar. Y ahora que estás aquí, ahora que no huiste, ahora que tu corazón, aunque golpee fuerte, ha decidido quedarse, quiero que te prepares para la práctica que te prometí. Quiero que te dispongas como quien va a beber agua después de cruzar un desierto. Quiero que tomes la decisión que lo cambia todo. No serás espectador, serás participante. No escucharás pasivamente.
harás, repetirás, respirarás, declararás. Y cuando lo hagas, cuando tu boca y tu aire obedezcan al ritmo que te voy a entregar, vas a comprobar en tu propio cuerpo lo que antes solo leíste. Vas a sentir la paz llegar no como teoría, sino como alguien que entra en tu habitación y le dice a la ansiedad: hasta aquí. Y tú vas a estar allí para verlo, para nombrarlo, para recordarlo la próxima vez, para no volver a creer la mentira de que eres esclavo de algo que no manda sobre ti. Quédate, porque estamos a un suspiro de empezar. Y ahora que decidiste quedarte y no huir, toma mi mano un momento y entra conmigo en el lugar donde tu alma suele esconder lo que no sabe nombrar. Porque para poder sanar tenemos que mirar de frente lo que duele sin maquillaje, sin prisas, sin explicaciones torpes, solo con verdad. Y esa verdad es que tú has vivido durante mucho tiempo con un peso que no se ve pero sí se siente, una especie de piedra en el pecho que amanece contigo aunque el cielo esté despejado, una niebla que se mete en tu habitación incluso con las ventanas abiertas, un cansancio que no respeta los fines de semana ni las vacaciones, un silencio que se sienta a tu mesa y mastica contigo cada bocado hasta hacerte olvidar a qué sabe la paz. Tú lo sabes, aunque a veces no lo digas. Cuando despiertas demasiado temprano, con el corazón golpeando como si te llamaran a la puerta en medio de la madrugada, cuando te cepillas los dientes mirando al espejo y tu mirada parece la de otra persona, como si te hubieras quedado a vivir detrás del vidrio, cuando vas camino al trabajo y te cruzas con gente que ríe y sientes que esa risa habla un idioma que ya no entiendes, cuando abres el chat y respondes todo bien por costumbre, mientras por dentro algo aprieta, susurra, raspa, araña, y no encuentras la palabra exacta para describirlo, porque no es solo tristeza, no es solo miedo, no es solo agotamiento, es un conjunto de pequeñas grietas que juntas se sienten como una herida que se niega a cerrar. Tú sientes ese hormigueo en las manos que aparece sin permiso, esa punzada en el estómago, como si hubieras corrido sin moverte del sitio, ese nudo en la garganta que no se disuelve con agua, ese pensamiento de catástrofe que se enciende como una alarma sin incendio, esa sensación de que, aun cuando todo está aparentemente en orden, algo dentro de ti camina sobre hielo fino y cualquier sonido lo puede quebrar. Y por eso te vuelves experto en hacer como que no pasa nada, en sonreír a tiempo, en decir la frase correcta, en sostener la conversación, en hacer tus tareas, en cumplir con todos, mientras por dentro el cuerpo levanta cartel tras cartel pidiendo auxilio en un idioma que nadie parece leer. Tú te sientas a comer y de repente el bocado se vuelve montaña. Tú manejas y el volante pesa. Tú entras al supermercado y el pasillo de los cereales se convierte en túnel. Tú estás con la gente que amas y aún así una sombra se cuela entre risas. Tú te acuestas a dormir y tu cama se transforma en un barco sin ancla. Y ahí, en esa soledad acompañada, en esa compañía solitaria, sientes que te estás quedando sin nombre para lo que vives, que te queda grande llamarlo nervios y te queda corto llamarlo dolor, porque en realidad es ambas cosas y algo más, una mezcla de vacío con ruido, de sed con mareo, de ganas de salir corriendo y cansancio para no moverte, de querer hablar y no encontrar la frase, de querer llorar y no encontrar la llave que abre el llanto, de querer creer y sentir que la fe se te escapó por un agujerito que no ves. Tú has notado que hay horas del día que son trampas invisibles. La mañana cuando aún no te pones la armadura, el mediodía cuando todo debería estar claro y sin embargo el sol hiere, la noche cuando las paredes de tu cuarto crecen y te empujan hacia el borde del colchón. Tú has descubierto que tu mente puede construir un terremoto con una frase, con un gesto, con un mensaje que tardó, que tu cuerpo memoriza el miedo más rápido que la alegría, que tienes mapas secretos para llegar al pánico en segundos y caminos rotos para encontrar la calma. Y lo peor es que te acostumbraste a eso como uno se acostumbra al paso del tren que tiembla la casa. Primero molesta, luego asusta, al final se vuelve paisaje, pero no deja de sacudirte por dentro. Tú dices, estoy cansado, y nadie entiende que no es el tipo de cansancio que se cura con dormir, porque duermes y te despiertas cansado, comes y sigues cansado, ríes un poco y el cansancio queda atrás de la risa sin soltar tu espalda. Tú cuentas ovejas, tomas té, apagas el teléfono, ves un video, respiras hondo y aún así hay días en que el cuerpo parece tu enemigo y tu mente un vecindario peligroso. Tú caminas con cuidado por tus propios pensamientos
como quien entra descalzo a una habitación llena de vidrios. Tú te conviertes en experto del disimulo. Guardas las manos en el bolsillo para que no vean que tiemblan. Miras al suelo para que no descubran que los ojos están a punto de quebrarse. Sueltas un chiste a tiempo para correr la cortina del alma y que no miren detrás. Dices, todo bien, gracias a Dios, con la culpa de pensar que quizá Dios no te escucha como a otros, porque te dijeron que el que tiene fe no sufre de esto, y tú sufres. Y entonces te preguntas si es que tu fe llegó defectuosa, si es que tus oraciones tienen un agujero por donde se escapan, si es que hiciste algo que te dejó fuera de la fila de los que reciben respuesta. Y ese pensamiento duele más que el miedo, porque no hay dolor más profundo que creer que el cielo está en silencio cuando más lo necesitas. Y ahí empiezas a darte cuenta de que ya no solo peleas contra el susto, ahora peleas contra la culpa, contra la vergüenza, contra la sensación de estar fallando en algo que no sabes cómo aprobar. Y lo digo con cuidado, con respeto, con ternura, porque sé que has dado más de lo que tenías. Sé que has intentado 1000 veces. Sé que has pedido ayuda. Sé que has buscado explicación. Y aunque te hayan dicho, es normal, a todos les pasa. En tu interior sabes que esto no es el diseño con el que Dios te soñó. Que hay una parte de ti que recuerda la libertad de respirar sin permiso. Que recuerda reír sin medir el pulso. Que recuerda dormir sin negociar con el silencio. Y esa memoria es la que hoy te trajo hasta aquí. No para regañarte, no para juzgarte, sino para ponerte la mano en el hombro y decirte que no estás loco, que no estás condenado, que no estás solo, que no eres el único, que no eres débil, que no eres menos, que no quedaste marcado para el miedo y que sí existe una salida, que no es escapar, sino habitar en un lugar donde el miedo no puede entrar. Tú te conoces tanto que sabes cuándo empieza la curva, cuando el pensamiento va tomado de la mano de una mentira y acelera bajando la cuesta. Tú sientes el microsegundo en el que tu cuerpo cambia de modo, de herramienta, de idioma. Tú notas el brillo diferente de las luces, el ruido más ruidoso del motor, el eco que hacen las voces, el temblor de la taza de café, el filo del aire que entra. Tú sabes que tú sabes, pero nadie más lo ve. Y esa invisibilidad te duele, porque te pasa en reuniones, te pasa en la iglesia, te pasa en la casa de tu mamá, te pasa en el cumpleaños de tu hijo, te pasa en el banco, te pasa en el taxi, te pasa en el ascensor, te pasa en la fila del pan, te pasa cuando te estás riendo y de pronto, sin que nada cambie, todo cambia. El cuerpo toma el mando y tú quedas como invitado de piedra a tu propia vida. Y si en ese instante alguien te pregunta, ¿qué tienes?, te quedas sin palabras, porque nada no es cierto y todo es demasiado. Y entonces eliges callar, tragarte la explicación, mirar el reloj como si estuvieras apurado, ir al baño como si fuera casualidad, salir a la calle a respirar como si el mundo pesara menos afuera. Y vuelves, te sientas, haces como si nada y sigues. Y cuando termina el día sientes que corriste una maratón sin aplausos, sin medalla, sin agua, solo con la certeza de haber sobrevivido a una batalla que nadie supo que se estaba librando. Y te acuestas y te preguntas si mañana será igual. Y el pensamiento levanta la mano y dice, sí. Y ahí es donde se instala el miedo al miedo. Y nada cansa tanto como temerle al propio temor, como esperar la próxima ola con el cuerpo ya cansado de nadar. Tú has notado también que hay palabras que te hieren más que otras, que un todo bien a destiempo, un no seas dramático, un relájate, un no pienses en eso, un no es para tanto, se convierten en agujas invisibles que pinchan tu confianza. Porque si fuera tan fácil, ya lo habrías hecho 1000 veces, y el simple hecho de que te lo digan así te hace sentir más solo. Y si por el contrario te dicen, vamos a orar, a veces te da miedo que esa oración se convierta en examen, como si te estuvieran midiendo la fe mientras el agua te llega al cuello. Y no es así, no hoy, no aquí, porque yo no vengo a medirte, vengo a sostenerte, vengo a decirte que el Dios al que le duele lo que a ti te duele, no te pide que te justifiques, te pide que te acerques. Y aunque ahora mismo sientas que acercarte es un verbo demasiado grande, yo te voy a guiar para que lo hagas en pasos tan pequeños como una respiración, tan simples como una frase, tan concretos como una mano en el pecho, porque la espiritualidad no es un teatro, es la realidad más real cuando la piel arde y el corazón salta. Y esa realidad
va a entrar en tus minutos como entra la luz por la rendija de una persiana, callada pero invencible. Por eso te hablo así en segunda persona, mirando a lo profundo de tu herida con respeto, porque sé que no eres tus síntomas, no eres tu diagnóstico, no eres tu historial de madrugadas, no eres el historial de búsquedas en tu teléfono, no eres la lista de remedios en tu mesita de noche. Tú eres amado, tú eres visto, tú eres buscado, tú eres esperado, tú eres más que sobrevivir de episodio en episodio, tú eres más que controlar daños, tú eres más que administrar temblores, tú eres más que explicar ausencias. Y si hoy te permites creer apenas lo suficiente para seguir leyendo, ya empezaste a caminar hacia la orilla. Tú quizá cargaste historias que nadie sabe, traiciones que se te clavaron como espinas finas, pérdidas que no lloraste por falta de permiso, palabras que recibiste de boca de quien debía cuidarte y que se quedaron rebotando como maldiciones en las paredes internas de tu cabeza. Tal vez un día la vida te dio un sacudón tan fuerte que algo dentro se desacomodó y nunca volvió al lugar, y desde entonces cada golpe de puerta te hace saltar, cada cambio repentino te quita el aire, cada silencio te recuerda aquel otro silencio que te dolió. Y así el cuerpo aprendió a vivir en guardia, con un ejército siempre listo, con los músculos apretados, con la mente patrullando, y nadie te explicó que uno no puede vivir toda la vida en estado de alerta sin quebrarse, porque el alma necesita un cuarto donde dejar las armas, un lugar donde nadie enemigo tenga llave, un abrigo que no sea un préstamo, una sombra que no dependa del clima. Y ese lugar existe y te está esperando. Pero antes de llegar a él, tenías que mirar de frente la verdad de lo que sientes. Tenías que permitirte decir el nombre del monstruo sin que te comiera la lengua. Tenías que aceptar que estás cansado de luchar solo. Tenías que admitir que el estoy bien te queda chico, que quieres algo más que sobrevivir, que quieres vivir. Y en esa admisión hay poder, porque la sinceridad abre puertas que la negación clausura. Y hoy, justamente hoy, con esta sinceridad entre tus manos como un vaso de agua, vamos a cruzar juntos hacia el lugar donde reposa el alma. Y como no quiero que esto se quede en descripción sin salida, te tomo otra vez de la mano. Te invito a que lleves la frente un poco más arriba y que con el mismo valor con el que has enfrentado días imposibles, sigas conmigo. Porque en el próximo paso voy a nombrar con autoridad la raíz invisible de este dolor que te acompaña. Vamos a diagnosticar espiritualmente lo que el mundo llama por 1000 nombres y ninguno le queda. Y vamos a encender por fin la luz que te muestra no solo lo que te pasa, sino por dónde se sale. Lo que acabas de reconocer no es una simple colección de nervios sueltos ni una rareza de carácter. Es la evidencia de una grieta invisible por donde se filtra la paz hasta dejarte con la sensación de estar siempre un paso detrás de ti mismo. Y esa grieta tiene nombre aunque no lo hayas dicho en voz alta. Es un asedio espiritual que se esconde detrás de síntomas que la gente llama estrés, cansancio o manías, pero que en realidad responde a otra lógica, a fuerzas que no se ven y que, si no las nombras, siguen ocupando el espacio como inquilinos silenciosos que pagan con tu alegría el alquiler de su permanencia. Cuando el pensamiento se acelera sin motivo, cuando el pecho aprieta como si estuvieras a punto de escuchar una noticia terrible que nunca llega, cuando una palabra te atraviesa de lado y despierta temblores que no controlas, no estás ante un capricho del cuerpo. Estás presenciando la obra de un ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir lo que se te regaló para vivir en abundancia. Y por eso hoy, con la autoridad que no nace de mi voz, sino de la palabra viva que discierne pensamientos e intenciones del corazón, desenmascaro lo que te roba el aire, te quita el sueño y negocia con tu esperanza. No es tu identidad, no es tu destino, no es tu condena. Es un ataque dirigido contra tu mente y tu corazón, sostenido por puertas abiertas que quizá dejaste sin candado sin darte cuenta, por pactos internos que hiciste para sobrevivir y que hoy te mantienen en jaque, por recuerdos que se transformaron en guión secreto desde el cual interpretas todo, por hábitos de pensamiento que repiten una melodía triste hasta convencerte de que ese es el único ritmo que sabes bailar. Y todo eso tiene solución cuando pasas de visitante ocasional a habitante permanente del abrigo que te corresponde. Hay raíces que no salen en radiografía y sin embargo
organizan tu día desde la sombra, raíces sembradas en momentos específicos que tu memoria guarda como fotografías con olor, escenas donde aprendiste sin querer que el mundo no es un lugar seguro y que por lo tanto debes estar alerta incluso cuando todos descansan, y esa lección que te salvó una vez se quedó pegada a tu piel y empezó a dictar leyes que hoy ya no sirven, pero que sigues obedeciendo por costumbre. Esa hipervigilancia, ese estar siempre a medio centímetro de saltar, ese repasar conversaciones para encontrar el error, ese traducir el silencio como rechazo, ese interpretar el retraso de un mensaje como amenaza, todo eso fue tomando tu sistema nervioso y moldeándolo a imagen del miedo. Y cuando el miedo manda, el cuerpo aprende su idioma y responde con sudor, con palpitaciones, con nudos, con mareos, con la certeza absurda de que algo terrible va a ocurrir, y al mismo tiempo con la incapacidad de nombrar qué es. Y ahí es donde la batalla se vuelve desigual si peleas solo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra lo visible, es contra estructuras que se alimentan de mentiras repetidas y puertas abiertas. Y esas puertas suelen llamarse rencor que nunca entregaste, culpa que no te atreviste a poner en el altar, acuerdos interiores del tipo yo puedo solo, que ahora te hunden por exceso de carga, y también prácticas invisibles que normalizaste, como la comparación constante que muerde sin sangrar, la autoexigencia que te deja sin aliento, la voz interna que suena como el peor de tus críticos y que a veces toma prestado el tono de alguien que te hirió, y por eso cada día sientes que estás a prueba en un examen que nadie te explicó. Hay además un componente legal que casi nunca se menciona cuando hablamos de ansiedad, y es el territorio que cedes con cada declaración que te reduce, con cada etiqueta que te pones sin filtrar, con cada frase que parece inocente y que sin embargo firma permisos para que el miedo se siente a la cabecera de tu mesa. Frases como yo soy así, siempre me pasa, seguro algo sale mal, no puedo con esto. Expresiones que se convierten en actas de propiedad por las que el enemigo reclama el pago de intereses en forma de noches sin dormir. Y lo hace porque sabe que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que nadie gobierna tanto un territorio como aquel que dicta su vocabulario. Si a eso le sumas hábitos digitales que te abren la casa interior sin filtro, ruido constante, noticias que siembran alarma como si fueran semillas de estación, comparaciones en pantallas que corroen por dentro, un ritmo que nunca descansa y un cuerpo que no recibe señales claras de pausas sagradas, tienes el cóctel perfecto para vivir con el sistema en rojo, siempre listo para incendiarse. Y cuando ese estado se vuelve normal, la línea entre un pensamiento y un ataque se hace finísima. Una chispa basta, un recuerdo basta, un olor basta, y la reacción se desencadena con precisión quirúrgica. Pero no confundas la precisión del ataque con la naturaleza de tu ser. Que una flecha haya dado en el blanco no convierte al blanco en flecha, y tú no eres tu síntoma. Por eso hoy el diagnóstico no se detiene en la etiqueta, la trasciende y la desactiva, porque nombra la raíz y al nombrarla la expone a la luz que ahuyenta lo que solo prospera en la oscuridad. Te diré algo que tal vez no oíste de este modo. Muchas crisis que te aprietan el pecho son alertas de una lealtad equivocada. La lealtad a un yo que construiste para sobrevivir y que hoy te ahoga porque ya no hace falta. Y sin embargo, insiste en demostrar que te protege. Por eso controlas, por eso anticipas, por eso guionizas cada posibilidad, por eso repites diálogos antes de vivirlos, por eso prefieres preparar la caída que ensayar la confianza. Por eso todo suena más fuerte y todo se siente más cerca del borde. Y esa lealtad hay que rendirla, no insultarla, rendirla, llevarla ante aquel que te conoce por nombre y apellido y decirle con honestidad, esto me sostuvo, pero ya no me sirve, lo entrego. Y cuando eso ocurre, un intercambio silencioso se produce. El peso cambia de manos, el yugo de hierro se hace de lino, la cuerda que apretaba se vuelve cinturón de verdad y el cuerpo aprende otro idioma, uno que no necesita estar a la defensiva para sentirse vivo. Sin ese gesto humilde, sin esa renuncia interna, el sistema seguirá disparando alarmas y la ansiedad seguirá justificándose como si fuera tu ángel guardián, cuando en realidad es un guardia cansado que no sabe que el rey ya volvió a la ciudad y tomó el turno que le pertenece.
También hay un terreno espiritual donde las repeticiones de tu historia cobran sentido. Esos bucles que parecen mala suerte, pero que, si los miras con calma, tienen patrón. El ataque que vuelve justo cuando comienza algo nuevo. La voz que te acusa justo cuando estás por decidir en dirección a tu propósito. El sabotaje sutil que te aparta del lugar donde sabes que deberías permanecer. Y ahí hay un mensaje. Cada vez que te acercas a habitar, aparece algo que te invita a huir. Cada vez que te acercas a confiar, aparece un susurro que te invita a controlar. Cada vez que te acercas a reposar, aparece una emergencia que te invita a correr. Y ese ciclo tiene una raíz. Se alimenta de acuerdos invisibles con el miedo y del desconocimiento de la autoridad que tienes para revocarlos. No necesitas entender la mecánica completa de lo que te oprime para dejar de vivir bajo su permiso. Necesitas reconocer el patrón, declarar la cancelación del acuerdo y entrar bajo una sombra que no negocia, porque cuando habitas, cambias de jurisdicción y lo que te perseguía fuera de casa no puede cruzar la puerta. Así de concreto, así de poco romántico, así de eficaz. Y ese traslado no se expresa con teorías, se expresa con boca, con cuerpo, con respiración, con decisión, con un sí que hace hogar donde antes visitabas de vez en cuando. Si ahora mismo te preguntas cómo se traduce todo esto en el minuto que viene, la respuesta es clara y práctica. Nombraste el dolor, identificaste la grieta, expusiste la estrategia que te roba la paz, reconociste puertas abiertas y lealtades que ya caducaron, entendiste que pelear con uñas contra sombras no devuelve el aire y estás listo para lo que sigue, porque el diagnóstico no sirve si no conduce a una advertencia compasiva que te despierte del sueño donde normalizaste vivir al borde. Y esa advertencia no te señala para humillarte, te señala para protegerte. Por eso ahora vamos a mirar con ojos abiertos qué ocurre si dejas esta grieta sin tratar. Y sobre todo qué cambia cuando decides cerrarla de una vez, bajo la cobertura que nadie puede perforar. Si dejas que esta grieta permanezca abierta, si te acostumbras a vivir con el latido acelerado como si fuera tu nueva normalidad y aceptas el zumbido constante del miedo como parte del paisaje, el precio no se cobra solo en noches en vela, sino en lo que esas noches le arrancan a tu destino. Porque cuando un corazón aprende a latir para defenderse, deja de latir para obedecer. Y la voluntad de Dios, que se reconoce en la calma fina de quien oye y responde, empieza a sonar como un idioma extranjero hasta que terminas llamando prudencia a lo que en realidad es parálisis, sensatez a lo que en realidad es incredulidad, irresponsabilidad a lo que en realidad es un sistema de alarmas que nunca se apaga. De ese estado nacen las decisiones tibias que te hacen girar en círculos mientras aparentas avanzar. Nace el retraso crónico de obediencias que tenían ventana de tiempo. Nace el modo supervivencia que protege tu reputación y sacrifica tu propósito. Nace el filtro mental que calcula riesgos imaginarios con precisión milimétrica y a fuerza de calcular cancela encuentros, conversaciones, emprendimientos, ministerios, amistades, reconciliaciones que el cielo ya había preparado para tu bien. Y todo esto ocurre sin espectáculo, en la discreción de un alma que se acostó un día agotada y se levantó acostumbrada a estarlo. Por eso la Escritura no suaviza el asunto cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el verbo guarda no se limita a protégelo de lo malo, también incluye no lo entregues como rehén del pánico, porque si la vida mana de ahí y ese manantial se contamina con temor, toda tu casa, tu trabajo, tus hijos, tu fe, tu risa, tu oración, beben de un agua que no refresca sino que reseca más. Hay una consecuencia más sutil y a la vez más grave que quiero nombrarte con ternura y firmeza, y es la erosión silenciosa de la imagen que tienes de Dios cuando el miedo dicta la liturgia de tus días, porque el alma aprende a interpretar al Padre según el clima que prevalece por dentro, y si el clima es tormenta permanente, el corazón empieza a proyectar nubes sobre el rostro de aquel que es sol de justicia, hasta que, sin darte cuenta, ya no oras para encontrarte con una presencia amorosa, sino para gestionar daños con un administrador severo. Ya no lees la palabra como pan que sustenta, sino como manual de emergencia para no hundirte hoy.
Ya no cantas para celebrar, sino para ver si logras calmarte un poco. Y de esa teología en miniatura nace una vida cristiana correcta de puertas hacia afuera, pero vacía de abrazo por dentro. Una obediencia sin deleite, un servicio sin descanso, un sí que se sostiene con dientes apretados en lugar de sostenerse con el gozo del Espíritu. Y en ese estado se vuelven irresistibles los ídolos discretos que prometen alivio inmediato, pantallas que hipnotizan, comparaciones que aturden, rutinas que anestesian, mecanismos de control que te dan la ilusión de seguridad al precio de tu libertad. No exagero cuando digo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, porque el hurto primero se da en lo imperceptible. Te roba 5 minutos de respiración, un intento de oración, un abrazo que no diste, una risa que se ahogó, un atrevimiento santo que postergaste, y con cientos de hurtos se produce una muerte lenta de aquello que estaba llamado a florecer, y lo que no florece termina destruyéndose sin necesidad de que nadie lo golpee desde afuera. Piensa en tu casa por un instante y entiende por qué esta advertencia es amor y no regaño, porque el temor crónico no afecta solo a quien lo padece, contamina el aire de quienes comparten mesa contigo, los vuelve expertos en caminar puntillas para no detonar tu alarma, los acostumbra a una versión reducida de ti que no es tu verdad, y sin quererlo, les enseña un evangelio de emergencia donde Dios está siempre apagando incendios y rara vez encendiendo lámparas. Y tus hijos, tus amigos, tu pareja, tu comunidad beben de esa liturgia del susto hasta que el hogar se parece más a una sala de guardia que a un altar. Por eso la palabra insiste: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la sobriedad aquí no es frialdad, es claridad, es recordar que no todo lo que late fuerte viene del cielo, que no todo lo que apremia merece tu obediencia, que no toda urgencia es divina, que hay ruidos que se disfrazan de responsables para robarte la cita con la paz que guarda tu corazón y tus pensamientos. Si no le pones un alto, si no declaras fin a la temporada de emergencia continua, terminarás llamando prudente a lo que te encierra en casa, maduro a lo que te impide pedir ayuda, humilde a lo que te hace renunciar a sueños que Dios mismo soñó contigo. Y en esa semántica torcida, el enemigo construye fortalezas que luego parecen imposibles de tumbar. Hay además un correlato físico que no conviene ignorar, porque el cuerpo es siervo fiel del alma, y si lo acostumbras a vivir bajo sirenas, reconfigura sus ritmos para sobrevivir en la trinchera. Se altera el sueño hasta volverlo fragmentado. Se corta la digestión en mitad de una conversación. Se tensan los músculos como si cargaras un gorrión, pero el cuerpo creyera que es un piano. Se encoge la respiración hasta quedarse en la garganta. Se vuelve hipersensible a luces y sonidos. Y en ese ecosistema corporal, el pecado encuentra suelo fértil para tentaciones funcionales. Dependencia de lo que adormece, acuerdos con el aislamiento, palabras ásperas que lastiman por cansancio acumulado, y cuando el alma falla, la familia lo absorbe, el trabajo lo acusa, la congregación lo extraña, el llamado lo sufre. Por eso te prevengo con amor profético, no para condenarte, sino para sacarte del carril donde la inercia te desliza, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No la salvación eterna solamente, también la salvación cotidiana de ser rescatado del pozo interior en el que te acostumbras a vivir. Y no te hablo de perfeccionismo, te hablo de vigilancia amorosa, de cerrar la puerta que quedó entreabierta, de regresar a casa cuando el corazón, como hijo pródigo, te pide comer algarrobas de alarmas porque olvidó que en la mesa del Padre hay pan, hay sombra, hay abrigo, hay reposo. Lo que está en juego no es menor, es tu asignación en esta generación, es el diseño de Dios sobre tu carácter, es el consuelo que estabas llamado a impartir a otros que hoy caminan con el pecho prestado, es la autoridad que solo tiene quien venció con Dios en lo secreto, es la risa de tus hijos cuando te ven respirar en paz, es la confianza de tu cónyuge cuando entiende que tu silencio ya no es una retirada, sino un descanso, es el testimonio que tu barrio necesita escuchar con palabras y con latidos. Y si no atiendes esta grieta, la vida seguirá sumándose igual, pero más opaca, más pequeña, más temerosa, más encorvada.
y ese no es el evangelio que recibiste, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la palabra completa no es promesa al azar, es una invitación a dejar de convivir con medias tintas, con medias respiraciones, con medias oraciones, con medias decisiones, con medias victorias, y pasar a la habitación entera donde el pánico no dicta horario. Por eso, hoy te hablo fuerte y suave a la vez, como quien ama lo suficiente para incomodar, como quien cree lo suficiente para arriesgarse a decirte lo que nadie se atrevió, como quien vio demasiadas veces el mismo guión repetirse hasta el cansancio y decidió interrumpirlo con una escena nueva. Y para que esta advertencia no quede suspendida en el aire como nube de palabras y se vuelva carne en tu historia, voy a mostrarte cómo se ve un corazón cuando decide cerrar la grieta y qué sucede cuando una persona común, con días buenos y malos como los tuyos, toma la llave y la gira, porque nada convence tanto como el testimonio encarnado. Así que acércate un poco más y escucha la historia de quienes estuvieron donde tú estás y hoy te tienden una cuerda desde la orilla. Entonces deja que te acerque a la orilla por medio de quienes ya tocaron fondo y aún con los pulmones ardiendo encontraron la cuerda exacta que hoy te tiendo a ti. Porque a veces el alma no entiende conceptos, pero reconoce huellas cuando se las pones delante, y por eso te hablo de Camila, Ciudad de México, 5:17 de la mañana, alarma que suena antes que el sol, cuerpo que despierta como si lo hubieran empujado desde un cuarto piso, la cama convertida en una tabla dura de hospital, el pecho apretado como lata golpeada, los dedos temblando sin ritmo, el metro esperando con su rumor de tripas metálicas, y el recuerdo del último ataque latiendo a 3 centímetros por encima del ombligo. Y en la cocina, una taza con café frío, al que nunca dio un sorbo, y un papelito pegado con cinta en la puerta del refrigerador, donde hace semanas se lee una frase que copió sin entender del todo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa mañana en que pensó llamar al trabajo para inventar una excusa, volvió a pasar la yema de los dedos por las palabras como quien palpa un relieve buscando una salida secreta, y en lugar de cruzar la puerta para salir corriendo de su propia casa, cerró los ojos, apoyó la espalda en la heladera que vibraba como un animal dormido, puso la mano derecha sobre el esternón, la izquierda en el vientre, y por primera vez no trató de empujar los pensamientos fuera, sino de meter una sola frase dentro. Inhaló como pudo, contando en silencio, y se dijo: habito al abrigo del Altísimo. Exhaló dejando que el aire se hiciera largo y murmuró: moro bajo la sombra del Omnipotente. Y repitió esa coreografía torpe 3 veces, quizá 4, quizá 5, con un hilo de voz que casi no alcanzaba para sílabas completas, mientras las lágrimas, discretas como una llovizna, iban limpiando un polvo viejo del alma, y algo que no era placebo ni truco ni casualidad, sino presencia, comenzó a ocupar sitio. No un relámpago, no un fuego artificial, más bien el tipo de luz que gana por insistencia. Y el corazón que venía como tambor de banda escolar se transformó en metrónomo humilde, y las manos entraron en razón como soldados a los que se les pasa la orden de alto, y el estómago dejó de ensayar naufragios. Y entonces Camila, que no sabe teología, ni memoriza versículos de corrido, ni tiene la vida resuelta, tomó el metro esa mañana, llegó al trabajo con la cara mojada y no supo explicarlo cuando la jefa le preguntó por sus ojos. Solo atinó a decir: respiré un versículo y el mundo se acomodó un poquito. Y al volver a casa, en ese papelito gastado, escribió con marcador junto al Salmo 91:1 una fecha que todavía conserva como quien marca la puerta por donde salió una vez. Porque ese día entendió que no se trataba de repetir una consigna, sino de habitar una sombra. Y desde entonces, cada vez que la ola asoma el hocico en el vagón, o en la fila del banco, o en la ducha que a veces se hace abismo, vuelve a la coreografía sagrada: mano en pecho, mano en vientre, habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Y 60 segundos después algo siempre cede. Aunque el mundo no cambie, aunque el ruido siga, aunque la ciudad no desacelere, algo dentro recuerda su casa, y eso basta para atravesar el día sin entregar el alma en garantía. Y si te hace falta otra cuerda distinta para tu historia distinta, escucha a Daniel, Carretera Vieja de Antioquia,
madrugada que huele a caucho caliente y a café en termo, la cabina de su camión iluminada por ese azul que se cuela de las pantallas, playlist de boleros que no lo distrae del zumbido en el oído izquierdo, ruta conocida que de pronto se vuelve estrecha por dentro, curva en la que el cuerpo le avisa con el viejo telegrama, sudor frío en la nuca, cosquilleo en la lengua, la mente redactando el parte del accidente que aún no existe y él allí negociando con un volante que no responde a la lógica del miedo. 2 años viviendo en modo que no me pase. 2 años tallando el cuero del asiento con los dedos. 2 años pidiéndole a Dios que hiciera algo que él no sabía cómo recibir. Hasta que una noche, y a veces basta un compañero de terminal, de esos que no usan palabras bonitas pero sí dejan migas de pan verdaderas, le dijo en voz baja: cuando te vaya a agarrar, respira esto, no humo, esto, respira esto. Y le mostró con el índice un versículo subrayado en una Biblia manchada de grasa, Filipenses 4, 6 a 7. Y Daniel, que no es de emocionarse cuando alguien cita, se llevó la frase al bolsillo como quien mete una navaja útil, y la siguiente vez que la curva interna lo quiso echar fuera, hizo algo ridículo a ojos del camión pero sabio frente al cielo. Inhaló como si llevara el aire al corazón y en silencio dijo: por nada estoy ansioso. Exhaló lento y añadió: tu paz guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y repitió esa cadencia mientras la ruta seguía, mientras el tráiler crujía, mientras el mundo entero parecía seguir igual y el zarpazo se quedó sin uñas y el pensamiento que anunciaba desastre se encontró con una puerta cerrada por la palabra guarda. Y pasó, y él pasó, y al final del viaje, apoyado contra el tanque diésel, con las manos todavía oliendo a trabajo, el hombre que se pensaba condenado a vivir al borde, escribió con marcador negro en la visera: paz que guarda, para no olvidarlo cuando el reloj muerda otra vez. Y cada noche desde entonces, antes de dormir, sin altar de Instagram, ni pose de santidad ni público, repite tumbado de lado: no estoy ansioso, tu paz guarda, hasta que el sueño, que había sido enemigo, vuelve a ser regalo. Y cuando su hijo de 8 años le preguntó un sábado: papá, ¿por qué pones la mano así?, él respondió con honestidad: es que antes me costaba respirar y ahora me acuerdo de quién me cuida el pecho. Y no hizo falta sermón para que el niño aprendiera que hay oraciones que caben en un puñado de aire y valen una vida. Y para que veas que la cuerda no se le ofrece solo a quien tiene la fortuna de estar a solas cuando la ola aparece, sino también a quien la enfrenta en multitudes, donde los ojos ajenos pesan. Te menciono a Ruth sin apellidos. Fila interminable del hospital del IES en Guayaquil. Papeleo, sillas de plástico, altoparlantes que repiten nombres como si repartieran números en una carnicería. Mujeres con bebés dormidos al hombro. Hombres con rodillas vendadas. Olor desinfectante con cansancio. Rato largo en el que el tiempo se estira y el cuerpo decide que hoy va a descargar todo lo que se guardó en semanas. Latido trepando por la garganta. Náusea seca. Mirada buscando salida, la bolsa con exámenes temblando, nadie que la sostenga porque todo el mundo se sostiene a sí mismo. Y entonces de su bolso sale un papel doblado 4 veces donde escribió a mano algo que escuchó una vez y que adoptó como amuleto, pero que ese día se convirtió en arma. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga, es su verdad. Y en lugar de levantarse para huir al baño y llorar bajo el secador de manos, se quedó donde estaba, puso la espalda contra la pared, cerró los párpados como quien apaga el proyector por un minuto, apretó el papel entre los dedos y sin labios moviéndose lo oró con el cuerpo. Imaginó plumas que nadie ve, alas que nadie reconoce en un pasillo de hospital, escudo que ningún guardia puede entregar en recepción, y un minuto después, 2 a lo sumo, la avalancha dio paso a un remanso inexplicable en un lugar donde nadie va a buscar remansos. Y cuando la llamaron a ventanilla, no tartamudeó ni se quebró en esa voz de vidrio que la había traicionado tantas veces. Y no porque todo hubiese sido solucionado o porque al otro lado hubiera un milagro de formulario, sino porque el minuto de cobertura le devolvió el timón. Y desde ese día, cada vez que suena el altavoz en su interior anunciando catástrofe, ella vuelve a tocar el papel, aunque ya se lo sepa de memoria, porque hay algo en rozar lo escrito
que la conecta con la fidelidad que la trajo hasta aquí. Y el pasillo, la caja del súper, el bus atestado, el aula donde da clases, cualquiera sea el escenario, se convierte por 60 segundos en sombra de alas abiertas donde el terror nocturno y la saeta de día no tienen asiento reservado. Y ahora que viste pies descalzos, cabinas de camión y pasillos de hospital convertidos en altar por un minuto de obediencia, toma estas huellas como mapa, no para idealizar vidas que siguen siendo humanas con sus pliegues y sus fallas, sino para que te quede claro que no estamos hablando de una teoría motivacional, sino de una práctica que cambia atmósferas interiores en lugares donde nadie se detiene a pensar en atmósferas. Y si te sentiste reflejado en alguno de ellos, o te descubriste queriendo un papelito en tu refrigerador, o una frase en la visera, o un versículo arrugado en tu bolso, quédate cerca porque voy a abrirte la puerta de la promesa. Esa que no solo consuela, sino que legisla sobre el pánico. Esa que, si la pones en tu boca y en tu respiración, hace lo que ninguno de tus trucos logró hasta ahora. Por todo lo que acabas de ver y reconocer, permite que ahora te alcance una promesa que no adorna discursos ni rellena silencios. Una promesa que actúa como decreto sobre el clima interno de tus días y que, cuando la dejas morar en tu boca y en tu aire, establece un antes y un después tan concreto como pasar de una habitación sin ventanas a otra con luz que entra por todas partes. Porque el corazón que decide habitar en lugar de visitar, deja de negociar con la tormenta y empieza a vivir bajo una jurisdicción donde la paz no es ocasional, sino domicilio fijo. No estás siendo invitado a un optimismo delicado que se rompe al primer ruido. Se te está ofreciendo una cobertura legal, una sombra que no depende de tu desempeño ni de tu historial de sobresaltos, una fidelidad que no se agota cuando tú te agotas, el tipo de presencia que se sienta a la cabecera de tu cama y gobierna con ternura, y por eso la palabra no teme afirmarlo con contundencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar no esconderse un rato, morar, no pedir refugio por horas, morar. Y cuando moras aparece en tu historia un no temerás, que no suena a reto, sino a resultado. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y ese no temerás no significa que no habrá ruido. Significa que el ruido ya no tendrá el derecho de definir tu pulso. Aquí está la promesa desnuda de sentimentalismo y rebosante de autoridad. Si alineas tu respiración con su palabra y haces de ese verso tu habitación, el ataque que antes te desarmaba pierde dientes en 60 segundos. No porque seas invulnerable, sino porque estás cubierto. Y la cobertura no es metáfora, es gobierno. Detente un instante y deja que tu alma mastique con calma lo que tantas veces pasó de corrido por tus ojos, porque si con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no es poesía dulce, sino arquitectura de protección. Entonces, no estás improvisando un amparo en la cuneta de una autopista. Estás entrando en un diseño preexistente que te esperaba desde antes de que supieras pronunciar tus miedos. Y bajo ese diseño, la verdad no es un concepto abstracto. Escudo y adarga es su verdad. Es decir, hay algo que se coloca delante, algo que absorbe el impacto, algo que detiene la saeta a la altura del aire sin permitirle negociar con tu pecho. Y ese algo no es tu fuerza de voluntad ni tu capacidad de distraerte. Es la fidelidad de Dios haciendo de tu minuto un territorio vallado. Si dejas que este decreto sea algo más que una cita de memoria y lo vuelves respiración, verás cómo Filipenses 4:7 deja de ser promesa colgada de un imán en la nevera para convertirse en fenómeno verificable en tu cuerpo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Esa paz que no pide permiso a tu amígdala cerebral, ni consulta a tu historial de madrugadas. Esa paz que llega antes que las explicaciones y, por llegar antes, acomoda incluso lo que aún no entiendes. Esa paz guarda, hace guardia, pasa lista, patrulla, y a su orden tus pensamientos ya no son tropas desbandadas, son ciudadanos bajo una ley que ampara. Mira cómo encaja la promesa cuando la usas como fue escrita, porque Jesús no se quedó en denunciar al ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Completó la frase y la puso al otro lado como un puente.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia no cohabita con la asfixia ni con el sobresalto como estilo de vida. La abundancia se expresa en latidos que sirven al propósito y no a la alarma, en pensamientos que se dejan pastorear por la verdad y no por catálogos de desastres, en decisiones que nacen del reposo y no de la urgencia. Por eso el reino no te promete ausencia de viento, te promete gobierno en plena ventolera. Y esa es la razón por la que esta palabra tiene dientes, porque no apela a tu ánimo cambiante, sino al carácter de Dios que no conoce mareas. Si tú haces lo que te corresponde, habitar, declarar, respirar la palabra, Él hace lo que es imposible que hagas por tu cuenta: blindar, guardar, cubrir, sostener. Y la ecuación cierra no en ideas, cierra en minutos medibles, cierra en 60 segundos, donde el vértigo deja de mandar y la sombra hace su trabajo. Acepta entonces que la promesa también implica reordenamiento de lealtades, porque quien habita bajo la sombra del Omnipotente deja de rendir culto a sus síntomas y empieza a rendir culto al que gobierna sobre ellos. Y ese giro interior, aparentemente pequeño, radical en la práctica, corta el circuito de la ansiedad anticipatoria, ese miedo al miedo que desgasta más que el propio episodio. Y en vez de pasar el día esperando la próxima ola, empiezas a pasar el día recordando la cobertura que ya te espera. Y ese simple cambio de centro produce frutos que el mundo reconoce aunque no pueda nombrarlos. Personas que antes te veían huidizo te ven firme. Tareas que antes te parecían montañas se vuelven lomas. Conversaciones que evitabas se transforman en lugares de encuentro. Y sobre todo, la oración deja de ser un SOS y vuelve a ser diálogo. Y la Biblia deja de ser salvavidas de plástico para convertirse en el barco mismo. Y el descanso ya no es concesión ocasional, sino práctica sagrada. Y la confianza deja de ser palabra grande para ser hábito chiquito, repetido muchas veces hasta convertirse en suelo. Y no te olvides de este detalle que sostiene todo lo anterior con precisión de relojero. La promesa no exige credenciales de perfección ni historial limpio. La promesa convoca a quebrantados. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por eso no te pide que arregles primero la casa para recién después entrar. Te pide que le abras con las manos que tienes, incluso si te tiemblan, y que le acerques el pecho como está, incluso si parece un tambor descompasado, y que le entregues esa memoria que todavía escuece, incluso si crees que ya la superaste, porque hay vendajes que solo el médico de las almas sabe colocar donde ningún psicólogo, ni pastor, ni amigo, ni tú mismo alcanzan, y esa venda no niega la curva que viviste, pero impide que se siga abriendo con cada paso. Si hoy asientes por dentro y te animas a creer esta promesa como quien firma una adopción, te garantizo, en el nombre de aquel que no falla, que el próximo episodio que intente tomarte por sorpresa se encontrará con un letrero nuevo en la puerta, ocupado por presencia, y tendrá que retroceder porque el territorio ya no está en alquiler. Y cuando retroceda, aunque sea un solo paso, tú habrás ganado la prueba más importante, la de creerle a Dios en tiempo real. Y para que esta promesa no quede levitando en generalidades y adopte la forma de una herramienta que vas a poder usar en el instante preciso, voy a entregarte enseguida una guía sencilla y profundamente eficaz para activar este abrigo en el minuto cero del ataque. 3 movimientos que, practicados con obediencia, convierten un versículo en respiración, una verdad en escudo, una boca temblorosa en trompeta que hace caer murallas. Para activar en el minuto cero lo que ya reconociste y abrazaste como promesa, vas a convertir la palabra en respiración y la respiración en gobierno, no con trucos ni con frases bonitas, sino con 3 movimientos que trabajan juntos como engranajes de un mismo reloj. Y el primero ocurre en el aire mismo que entra y sale de tu pecho, porque cuando el pulso se dispara y la mente corre, el cuerpo busca un amo. Y tú le vas a recordar quién reina. Toma aire por la nariz como quien recibe una visita querida y deja que el aliento baje hasta el vientre mientras dices por dentro, sin apuro y con intención de pertenencia, habito al abrigo del Altísimo. Y al soltar el aire, largo y manso, contesta en tu interior moro bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de que salga perfecto a la primera, se trata de que la frase tome asiento en el aire. 3, 4, 5 ciclos si hace falta, hasta percibir que la frase tiene peso propio.
que no es una cuerda que tú sostienes, sino una manta que te sostiene. Y en ese descenso pacífico, el cuerpo recibe una orden antigua, la orden de reposar bajo un techo que no se cae, porque la palabra, el que habita, morará. No ofrece visita guiada, sino domicilio, y tu respiración hoy firma ese contrato. No luches contra la ola, llénala de palabra. Haz del aire un sacramento sencillo y concreto, como un pan que se parte y se comparte entre tú y Dios en el mismo minuto en que parecía que te quedabas sin nada. El segundo movimiento ocurre en la frontera de los pensamientos, donde el enemigo suele levantar casetas de peaje con mentiras que te cobran caro por pasar, y aquí no negociarás con lógica humana, sino con filo de espada. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, cuando aparezca el anuncio interno, algo horrible va a pasar. No te defiendas con "no pasa nada", porque el alma no se calma con negaciones. Respóndele con decreto: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y si la acusación cambia de máscara y susurra "no vas a poder", contesta con la voz del pastor que contradice al ladrón: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y la vida abundante no se arrodilla ante el pánico. Y si el dardo pretende instalar culpa, recuerda en voz mansa y firme: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, porque la verdad no es adorno para la pared. La verdad es el escudo que se adelanta y absorbe impacto antes de que el miedo negocie con tu pulso. Habla en presente. No prometas que algún día. Declara que ahora, aquí, esto rige, porque el reino se manifiesta en el hoy y la ansiedad se alimenta del y sí. Y cada vez que tu boca elige el hoy, las casetas del peaje se quedan sin cobradores. El tercer movimiento sella los anteriores con un gesto pequeño y poderoso. Coloca tu mano derecha sobre el esternón como quien anuncia propiedad y cobertura. Deja la izquierda en el vientre para que el cuerpo recuerde que respira desde la raíz, y proclama en voz audible, aunque sea un susurro: con sus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Tu verdad es mi escudo y mi adarga, y quédate ahí un minuto de reloj, no para comprobar si ya pasó. La ansiedad siempre te empuja a medir, sino para honrar al que te cubre, y verás cómo, aún en medio del ruido, la atmósfera interna cambia de dueño, porque el escudo que levantas no depende de cómo te sientes, sino de quién eres bajo quien te cubre. Cuando termines, no pidas disculpas al mundo por haberte detenido un minuto. Dale gracias a Dios por devolverte el timón y sigue, que la vida continúa y ahora continúa cubierta. Si estás en transporte público, hazlo con los ojos abiertos y la boca cerrada. Si estás en una reunión, hazlo con la mano apenas presionando el pecho desde el abrigo. Si estás de noche a solas, deja que el cuarto se vuelva templo por 60 segundos, porque no hay lugar profano para quien habita. Todo se vuelve sombra cuando la palabra gobierna. Cierra esta parte con una decisión que parece pequeña y sin embargo es estratégica. Haz de estos 3 movimientos tu rutina de mañana, mediodía y noche durante 7 días seguidos, no para ver si funciona, sino para entrenar tu alma a buscar la casa antes que el pánico. Y mientras lo practicas, quiero pedirte algo que no es trámite ni marketing, sino cuidado pastoral para tu propio futuro. Suscríbete ahora mismo para que no camines solo este proceso y recibas las próximas oraciones y herramientas que vamos a trabajar juntos. Porque la ansiedad te aísla y el reino te reúne. Y aquí vas a tener palabra, guía y cobertura constantes para sostener lo que hoy comenzó. Así que dale a suscribirse con la misma obediencia con la que pones tu mano en el pecho. No por mí, por ti, por tu casa, por los tuyos, porque lo que viene, la oración en vivo que haremos a continuación, necesita encontrarte dentro, no asomado desde la ventana. Y ahora que ya sabes cómo respirar la promesa, pasemos al momento en que vamos a orar juntos y a invitar al Espíritu Santo a ordenar tu mente, a quietar tu latido y establecer su paz como guardia activa sobre tus pensamientos.